Seguimos en la mesa de este viernes 16 de junio de 2017. Estamos con Ana Ribeiro, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Diego Del Grossi como invitado ya establecido, consolidado, una cosa por el estilo. Un inmigrante que tiende a quedarse. Es una cosa. Parroquias, estaciones de servicio, terminales de ómnibus, gimnasios y hasta un shopping center. Todas estas estructuras pasaron por las manos y la visión única del ingeniero Eladio Dieste, creador de grandes y llamativas construcciones con paredes, arcadas y techos curvos hechos con ladrillo, con tejuela de ladrillo. Realizó más de 140 obras en Uruguay, 43 en Argentina, 27 en Brasil, 5 en España. Además, llevó adelante numerosos proyectos de cálculo y de mecánica. 2 de sus creaciones son Monumento Histórico Nacional. Una, el depósito del puerto de Montevideo, y 2, la Casa Habitación Dieste, su propia casa, en la zona de Punta Gorda, también acá en la capital del país. Su obra está nominada para ser declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. ¿Y por qué estamos hablando de él? Porque Eladio Dieste falleció en julio del año 2000 y en diciembre de este año, estaría cumpliendo 100. En este año, el centenario de Eladio Dieste, les pregunto cuál es la importancia de su legado. ¿Por dónde podemos empezar? Capaz que Juan, colega, ingeniero, es el más indicado. Bueno, yo escribí una especie de biografía de Dieste que está en internet, se puede bajar y la pueden leer, de modo que no voy a decir todo lo que dice allí, eso es accesible y no es técnica además. Bueno, Eladio Dieste es amigo de la familia, de mi familia, es decir, la madre, el padre eran amigos, y él vivió en mi casa mientras estudiaba ingeniería. Además fue profesor mío en la Facultad de Ingeniería, de Mecánica, ¿no? Porque yo naturalmente no seguí ingeniería civil. Yo quiero recordar simplemente una lista de grandes obras que vale la pena visitar y algunos recuerdos personales de esas obras. En primer lugar, creo que colocaría en primer lugar la iglesia de Durazno, ¿no? La iglesia de Durazno, San Pedro, que es una reconstrucción, una iglesia que se había quemado por el fuego y que fue reconstruida y que es una de las obras magníficas, que casualmente no usa las curvas sino las rectas, ¿no? Es decir, es distinta. En segundo lugar está el depósito del puerto, que a veces se puede visitar, es decir, es un enorme depósito que está sobre la rambla portuaria. Y en tercer lugar mencionaría la gaviota de Salto. La gaviota de Salto es un techo que son como dos alas y un único pilar en el medio, que era simplemente la cubierta de una estación de servicio y que en determinado momento decidieron convertirla en monumento nacional. Entonces la trasladaron, así la agarraron como quien agarra una sombrilla y la pusieron en otro lugar. La pusieron en otro lugar sobre la ruta 3 y la entrada de Salto. Es bien visible. Y no se movió un ladrillo, eso es lo magnífico. No se movió nada, sí, por eso es autoportante e impresionante. Y yo quiero recordar otras obras que visité personalmente, visité con él. Y quiero empezar por la iglesia de Atlántida, que es una de las obras más famosas y una de las obras más lindas. Yo la visité a principios de los años 60 con mis padres y estaba sin terminar y ya era impresionante. Es decir, todavía no tenía la torre, no tenía el baptisterio, no tenía la fachada, pero ya lo que había era impresionante. Y demoró algunos años en terminarse, hubo problemas porque era una donación, en fin, había conflictos con si se consagraba o no se consagraba, porque era demasiado rara la iglesia, tenía un Cristo muy raro, en fin. Pero es una obra que vale la pena visitar porque es un monumento mundial, de fama mundial. Antes de que sigas, y ya que estás hablando de la iglesia de Atlántida, parece esta una buena oportunidad para escuchar la voz del propio ingeniero Dieste. Yo creo que la primera cosa que uno tiene que darse cuenta es que plenamente consciente de lo que se está haciendo no se es consciente. Y en el caso de la iglesia de Atlántida, en absoluto, fue una respuesta. Ahora, lo que yo sí tenía en la cabeza era una serie de cosas, podríamos decir, de lo que tiene que ver con la ética funcional de una iglesia. Por ejemplo, a mí me importaba mucho que lo que sucedía en el presbiterio, por ejemplo, no fuera una cosa de cura,
que tenía que ser una cosa de todo el mundo. Entonces no tenía que haber ninguna separación entre el espacio del presbiterio y el espacio de la nave. Sí, allí está, en las imágenes que se están observando en la emisión en video por enperspectiva.net, el interior de esa iglesia, ¿no? Eso es lo que estaba aludiendo recién Dieste con sus propias palabras. Juan, bueno, ¿más recomendaciones? Una segunda obra fue cuando estaba quitando los encofrados, los moldes, de un edificio en Rivera y Soca, que hoy está reciclado. Y existe el edificio, pero está muy reciclado, se puede ver muy poco. Y en ese caso estaba usando técnicas bastante audaces que experimentaba por primera vez. Y entonces había empleado lo mismo criterio que los egipcios, usaba cajas de arena, que eran donde estaban apoyados los moldes, y entonces para desencofrar simplemente le quitaba la tapa a la caja de arena, entonces la arena empezaba a salir de a poco y bajaba un poquito el molde. Y entonces el molde se desprendía del techo y entonces hacía otra cosa insólita. Tenía una alfajía con un clavo y un agujerito en uno de los ladrillos, entonces metía esa alfajía con el clavo en el ladrillo y en la pared hacía una marca con un lápiz, ¿no? Y decía, y a continuación me hizo la siguiente reflexión: si me ve Ricaldoni, me mata. Ricaldoni era un profesor de estructuras dedicado precisamente a la fase experimental, y entonces él midía décimas de milímetro. Y entonces me decía, yo lo que quiero ver es si baja 1 centímetro y se cae, o si baja un par de milímetros y está dentro de lo calculado, ¿no? Entonces le alcanzaba con hacer una marca de lápiz en la pared con una tabla, ¿no? Eso fue absolutamente inolvidable. Y la tercera cosa inolvidable fue el Shopping Montevideo. Shopping Montevideo un día también me vino a buscar y me dijo, vení a verlo porque cuando no está sin terminar, es decir, estaba más o menos 3/4 techado y había todavía una cantidad de bóvedas por hacer para terminar. Y me dice, vení a verlo ahora porque después que lo conviertan en un shopping no se va a ver nada. Y eso pasa. Y razón tenía. Eso pasa. Si ustedes entran al Shopping Montevideo, a la parte vieja, bueno, por afuera se ve las paredes, se ven las paredes, pero por dentro, ese techo fantástico con esos lucernarios, hay que hacer mucho esfuerzo para verlo a través de todo lo que hay delante, ¿no? Seguimos. Claro, Juan tenía mucho para expresar en esta materia, sabíamos eso, teníamos clarísimo a partir de charlas anteriores, por eso fue él quien tuvo la intervención inicial. Pero los demás, ¿qué dicen? Si quieren. Yo me encuentro todos los días con una obra de Dieste, y es que en la terraza del fondo de casa tengo vista hacia todo Malvin. Entonces, a la altura de Rivera y Michigan está la torre espléndida. El campanario, sí. El campanario. El campanario, que el barrio le agregó leyendas porque dicen que hay una escalera interior, que ahí se escondían los perseguidos, que tenían sus reuniones y participaba también el párroco de la zona. Pero con una cosa espléndida, se destaca formidablemente integrado a todo un barrio de casas bajas, 2 pisos pueden tener toda esa parte de Malvin, y con una particularidad que hace que cada tanto haga una medición de lo que están pasando en sus paredes, y es que cuando llegan los días de primavera, la hiedra reverdece y cubre totalmente el campanario. Y después cuando entramos en el invierno empieza a cambiar de color y a desnudarse y todo eso. Entonces es todo un emblema. Bueno, eso lo tengo acá y en Las Toscas no voy a otra iglesia que no sea la de Atlántida, ¿no? ¿Qué más dicen los oyentes? A la increíble capacidad creativa de Dieste hay que agregar su enorme sencillez. Eso lo plantea Pedro. Después, Carlos W. del Buceo refiere a otra obra. El Club de Remeros de Mercedes tiene un estadio hecho por Dieste justamente, ¿no? Sí, que es precioso. A mí me gustaría agregar, para que no se olviden, y el de Salto, las escuelas rurales del Plan Gallinal. Sí. Las preciosas escuelas rurales del Plan Gallinal, que en medio del campo es lindísimo verlas y son unas cuantas. Hay 2 cosas de Dieste muy sencillas y muy rotundas, ¿no? Y es el objetivo ético que había en esa arquitectura.
y es, se puede construir cosas muy amables con el medio ambiente, esa expresión que hoy no se nos cae de la boca a casi nadie y sobre todo a los comunicadores, que es el ladrillo es mucho más amable. Él siempre decía, lo que yo hago es escultura en cerámica, ¿no? Son edificios de cerámica, porque es fundamentalmente ladrillo y no el hormigón armado, y es autosustentable, o sea, se sostiene a sí mismo. El concepto se sostiene por la forma y no por los pilares. Entonces, esa arquitectura es completamente distinta a partir de ese concepto, ¿no? Y él decía, es mucho más amable con el medio ambiente y es más barato, además. Y además se agregaba otra cosa con respecto a eso, que el albañil uruguayo tiene manualidad y tiene integrado a su cultura la elaboración y el manejo del ladrillo. Del ladrillo. Y luego, ya que se habló tanto de las obras... Reafirmando lo que decía Ana, quiero destacar eso, ¿no? Estamos hablando de un ingeniero que hace hacía arquitectura, ¿no? Exacto. Y bueno, y no a es mí el me único gustaría... ejemplo en el mundo, pero... Yo diría, eres un ingeniero que hacía matemática con sus obras, porque sí, eso es cierto, ahí lo que vemos son catenarias, sinusoides y planos, ¿no? Claro. Algo más, Ana, y ya le Sí, damos me gustaría y ya le damos a tu alumno el Diego. inventario, porque yo eso es algo que busqué y encontré por ahí, me llamó mucho la atención. Tú dijiste algo al principio, pero la precisión es impresionante. 120 edificios industriales, 20 tanques de agua, 11 gimnasios, 10, ¿qué dirá acá? Bueno, no me entiendo la letra. 6 iglesias, 2 muelles. ¿Qué dirá acá? ¿10 qué? Bueno, ¿vos me entendés, Juan? Silos. 10 silos. Que son 10 como unas silos, catedrales 10 impresionantes. Silos. Sí, y otra cosa, perdón, si me permitís. Hay algo que yo acá le pregunto a la audiencia, a Juan, a ti, yo que sé si lo saben. Yo encontré un material muy viejo, escrito en muy viejo, ligeramente veterano, 2014, Congreso de Intendentes. Había una gran preocupación en torno a una de las obras de Dieste, entonces se hace una investigación. Y en ese congreso se presentan estos datos. Hay unas 60 obras en todo Uruguay, error, hay muchas más, ahora, en ese momento se inventariaron 60, de esas se visitaron 27, y el informe elevado al Congreso de Intendentes decía, de esas 27 el 10% están perdidas, el 5% están en proceso de destrucción segura, hay un 40% que pueden rescatarse. Si queremos que alguna de las obras de Dieste llegue a la categoría de patrimonio de la humanidad, obviamente primero tienen que ser patrimoniales a nivel departamental y nacional para luego aspirar a eso otro. ¿Qué pasó entre el 14 y el 17? Al parecer las cosas están mucho mejor, ¿o no? La iglesia de Atlántida es un problema, está en una especie de descampados, un sitio más de tránsito que de vida, es muy visitada. Hay una donación importante de origen holandés para reconstruirla, pero de hecho tiene algunos problemas, no reconstruirla, está bien, pero tiene problemas de mantenimiento, problemas inherentes al deterioro que todo edificio que tiene. ¿Cómo vamos con eso? Yo no lo sé, de verdad lo pregunto. Otro aspecto en ese sentido, el Manso de Parque Posadas dice que nadie habla de la infamia que son las construcciones que hicieron alrededor de la iglesia de Atlántida y que la afean tanto. Es cierto. Esa es parte de los problemas. Veo a Rosario del otro lado del vidrio, creo que se muere de ganas por agregar algo a propósito de Dieste, pero le damos que venga. Enseguida le vamos a dar venga. Diego. Yo he viajado un par de veces, porque los uruguayos siempre cuando las cosas buenas no las decimos siempre las malas. Yo he viajado, gracias a Dios. He hecho viajes de trabajo, he hecho viajes de estudio, he hecho viajes de placer, los otros los hago con mi esposa. Y cuando en uno de los viajes conocí a la hija del primer ministro de Educación y Cultura de la democracia española. La licenciada, en aquel momento estudiante, ahora es la licenciada Luisa Espino. Su padre fue el primer ministro de Cultura de Felipe González. Y licenciada en Historia y en Arquitectura. Y vino de visita acá al Uruguay. Y claro, yo la gran responsabilidad de qué les llevo a ver. La llevo a ver. Bueno, traje acá la Plaza Independencia, me pareció Esteve, la historia de Esteve, que lo donó el edificio, bla, 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 bla. Y le hice una recorrida por la arquitectura del ingeniero Dieste. Y cuando terminamos, con unos colegas, profesores de historia, la invitamos a almorzar y que nos diera sus conclusiones. Y cuando habló de Dieste, me dijo lo siguiente: algo parecido tenemos en España, se llama Gaudí. Muchas veces se hace esa comparación, sí. Hay una obra que la hizo con Bonet. La primera obra la hizo con Bonet en Portezuelo. Mirá,
Diego se ha levantado, ha dejado su butaca libre y le ha cedido el lugar a Rosario Castellanos. Recordarán ustedes que yo le hice una entrevista, no sé si el pedacito que tú pasaste no era parte de ella, pero hay un aspecto que a mí me gustaría resaltar. Dieste era un cristiano auténtico, de una coherencia personal y profesional pocas veces vista. Esa humildad de la que tú hablabas es la humildad del auténtico cristiano. Ese respeto por el material y por el obrero también es esencialmente cristiano. Entonces, yo creo que en toda esa actitud, cuyo resultado es mucho más que ingenieril, perdóname, Juan, porque hay una presencia estética que no es menos importante que el cálculo, no es menos importante por más que el cálculo pueda resultar. Yo no dije cálculo, dije formas, las curvas. Bien, curvas matemáticas pero, son hermosas. Hermosísima, pero hay una búsqueda, evidentemente hay una búsqueda, porque además hay una incorporación de elementos estéticos. El Cristo, que una bestia sacó de la Catedral de Durazno porque no tenía los brazos extendidos, es una búsqueda, la forma en que iluminaba todo ojo, el Cristo no es un diseño de Dieste. No, pero lo colocó él. Pero estuvo previsto por él, un Cristo así estuvo previsto para esa iglesia, ¿no? Iluminado de tal. Entonces a mí me parecía que darle ese otro aspecto, más allá de la maravilla que significa lo que logró con el ladrillo armado. Y hay una anécdota más que puedo agregar. Creo que fue cuando se hizo el impresionante allí en Camino Carrasco, parece que cuando sacó los puntales, los obreros miraron aterrorizados, porque era una primera experiencia, y él dijo, yo entro primero, para demostrar que aquello no se iba a caer, y por eso digo que hay toda una actitud de respeto hacia el trabajador, que me parece que no es menos importante que el resultado que luego admiramos en su obra. Bueno, en ese cristianismo de Dieste es que está otra de las coincidencias con Gaudí, ¿no? Del que hablábamos por hace un rato. ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué dicen los oyentes? Por ejemplo, Elder cuenta, mi sobrina Carla, arquitecta argentina que trabaja en Buenos Aires, cuando estudiaba vino a Uruguay expresamente a ver las obras de Dieste acá. Para ella es uno de los 5 grandes en el mundo. Sí. Bueno, esa fundación holandesa que acaba de anunciar su ayuda económica muy importante a la iglesia de Atlántida, se considera que apoya muy pocos proyectos y tienen que ser como muy relevantes en el mundo para que la fundación les dé apoyo.